El lunes amaneció extraño. No por el cielo gris ni por el silencio en la casa, sino por esa sensación que me recorrió el pecho al ver las maletas cerca de la puerta. Mi hija, Carolina, me dijo que era una pequeña reorganización, que estaban limpiando el closet, que no me preocupara. Sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Me ofreció un té que no pedí, mientras mi yerno revisaba unos papeles y los niños bajaban corriendo con sus mochilas como si fueran al colegio, pero era pleno verano. Mamá, hoy vamos a salir un rato, dijo con voz suave, casi infantil. Te vamos a llevar a un lugar bonito, con gente de tu edad. Solo será por unos días, para que descanses un poco. No entendí. ¿Descansar de qué? Yo no estaba cansada. Cocinaba, tejía, me encargaba de los nietos, mantenía la casa limpia. No entendía por qué hablaba como si yo fuese un mueble antiguo que necesitaba ser guardado. ¿Y ustedes a dónde van? Pregunté, con esa punzada de intuición que solo las madres conocemos. No muy lejos. Solo unas diligencias, dijo, evitando mi mirada. Algo dentro de mí se encogió. El auto ya estaba encendido cuando salimos. Me senté en el asiento trasero, como una niña pequeña, sin preguntar más. No quería pensar mal. Tal vez realmente solo era un paseo, tal vez. Pero cuando llegamos al edificio beige, con rejas blancas y un letrero que decía Residencia Valle Sereno, sentí que algo no estaba bien. Te va a gustar, mamá, dijo Carolina, apretando mi mano con fuerza. Aquí vas a estar bien. Solo será por unos días. Vi una enfermera acercarse, amable, pero con la mirada entrenada para el abandono. Me saludó como si yo ya estuviera acostumbrada a ese lugar. Como si mi historia se hubiera terminado en esa puerta. Intenté quedarme de pie, firme, pero mi hija ya me empujaba suavemente hacia la entrada. Los niños ni siquiera se despidieron. Mi yerno se quedó en el auto, sin mirarme. Fue entonces cuando lo comprendí. Ellos se iban. Y yo no iba con ellos. No pregunté nada más. No porque no quisiera, sino porque sentí que ya no me correspondía hacerlo. Me quedé en la entrada, viendo cómo el auto se alejaba, con mi hija dándome un último gesto desde la ventana. No fue un adiós. Fue una despedida silenciosa, como si algo se hubiese roto y nadie tuviera el valor de nombrarlo. La enfermera, amable pero distante, me tomó del brazo. Doña Elvira, ¿le parece si le muestro su habitación? ¿Mi habitación? ¿Desde cuándo tenía una aquí? Caminé despacio por los pasillos cubiertos de cuadros genéricos y olor a lavanda. Había otras mujeres sentadas en sillones, algunas dormitando, otras mirando el vacío como si esperaran que alguien apareciera a rescatarlas de esa pausa sin fin. Me asignaron una pieza con una ventana pequeña y una cama de sábanas recién planchadas. En la mesa de noche, un jarrón con flores artificiales. Y junto a la almohada, una nota escrita con la letra de Carolina. Te queremos mucho. Es solo por un tiempo. Descansa. Nos vemos pronto. Las palabras me golpearon más fuerte que si me hubieran gritado. Porque cuando uno realmente quiere a alguien, no lo deja así. Me senté al borde de la cama, sin saber si llorar, enojarme o simplemente dormir. No tenía ropa extra. Ni mis agujas. Ni mi libro. Nada que fuera mío. Solo una maleta pequeña que Carolina dejó a los pies de la cama, con apenas un par de blusas y una bata. Todo lo demás, al parecer, no lo consideraron necesario. Esa noche no pude dormir. Escuché a una señora llorar en la pieza contigua, y a otra rezar en susurros. Yo simplemente me quedé ahí, despierta, inmóvil, como si al cerrar los ojos fuera a aceptar que esto era real. Y en el fondo, una pregunta sin respuesta me carcomía el alma. ¿Desde cuándo dejé de ser parte de su viaje? Al tercer día supe que no era un error. No era un solo por unos días, como prometieron. No hubo llamadas. Ni mensajes. Ni una videollamada de los niños para decirme que me extrañaban. Nada. Solo el sonido constante del reloj en la pared de la sala común y el murmullo de las otras internas, muchas de ellas con miradas apagadas, como si llevaran años esperando una visita que nunca llegó. Yo me aferraba a los pequeños rituales para no perderme. Doblaba mi bata por las noches, alisaba las sábanas, caminaba 3 veces al día por el pasillo como si eso me acercara, de algún modo, a casa. Pero la verdad era que ya no sabía dónde quedaba mi casa. Una mañana, mientras tomábamos desayuno, una señora de voz grave y ojos vivos me dijo:
No llores por ellos, querida. A mí también me dijeron que volverían en una semana. De eso, ya pasaron 2 navidades. La miré en silencio. No le creí, no quise creerle. Pero algo en su tono, algo en su mirada resignada, me dejó un nudo en la garganta que no se disolvió en todo el día. A veces me preguntaba si tal vez era yo la que había hecho algo mal. Si había sido demasiado estricta, demasiado silenciosa, demasiado poco moderna. Pero luego me acordaba de las veces en que cuidé a Carolina con fiebre en el pecho, de cómo me desvelé cosiendo su vestido de graduación, de cómo abracé a su esposo cuando perdió el empleo y cómo, sin que me lo pidieran, me hice cargo de los niños mientras ellos salían a reencontrarse como pareja. No, no merecía esto. Una tarde, me senté frente a la ventana más grande de la residencia. Desde ahí se veía una calle pequeña, con algunos árboles y una parada de bus. Cada vez que alguien bajaba del transporte, yo me erguía un poco, con la ilusión tonta de ver una silueta conocida. Pero nadie venía por mí. Nadie preguntaba por mí. Nadie siquiera parecía notar que faltaba. Y ahí, mirando ese mundo que seguía girando sin mí, entendí algo doloroso. No me avisaron del viaje, porque no tenían intención de llevarme. Pasaron los días, y cada uno fue una gota más en el vaso de la resignación. Aprendí los horarios de la residencia. A las 8, desayuno. A las 10, caminata breve en el jardín. A mediodía, almuerzo tibio servido sin preguntas. A las 3, actividades opcionales, bingo, bordado, televisión vieja con volumen alto para oídos cansados. A las 6, cena. A las 8, silencio. La rutina era tan constante que parecía diseñada para que nadie pensara. Para que el alma se durmiera lentamente, como una vela sin oxígeno. Yo también empecé a adaptarme. A guardar las emociones en los bolsillos y sonreír con cortesía. Saludaba a las enfermeras, respondía con amabilidad, y me obligaba a tragar cada palabra que quería salir cuando alguien decía, los hijos a veces no saben cómo cuidar. Porque no se trataba de que no supieran, se trataba de que no quisieron. Un martes cualquiera, mientras tomaba mi té frente al ventanal, ocurrió algo que no esperaba. Una mujer de rostro firme, cabello blanco y paso seguro se sentó a mi lado. Se llamaba Teresa. ¿Primera vez que te sientan aquí?, preguntó sin rodeos, señalando la mesa junto a la ventana. Sí, respondí con un suspiro. Es la mesa de las que decidimos dejar de esperar. Me la quedé mirando. Ella tenía algo distinto. No era la resignación de las otras. Era otra cosa. Era dignidad. Y rabia, pero una rabia en calma. Una que ardía sin ruido. A mí también me dejaron sin avisar, dijo, sin que yo le preguntara nada. Me lo hicieron 2 veces. Primero mis hijos. Luego mis nietos. Y después de llorar como si me hubieran arrancado el alma, entendí algo. Yo no vine a esta vida a ser la sombra de nadie. Yo no soy un bulto que se guarda cuando estorba. Yo soy historia. Soy raíz. Y soy persona. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Porque todo lo que yo había sentido, ella ya lo había vivido. Y no solo eso, había salido al otro lado. Ese día no hablé más. Pero al volver a mi habitación, abrí la pequeña maleta que Carolina había dejado a los pies de la cama. Entre las blusas y la bata, encontré un pequeño espejo de cartera. Me miré largo rato. No vi a una anciana débil. Vi a una mujer que había parido, cuidado, amado y sostenido sin descanso. Vi a alguien que lo había dado todo, y que ahora debía aprender a darse a sí misma. Esa noche, mientras las luces del pasillo se apagaban y las sombras abrazaban el lugar, hice algo que nunca pensé que haría allí, escribí una carta. No a mi hija. Ni a mi yerno. Ni siquiera a los nietos. La carta era para mí. Para recordarme que mi valor no depende de quien me busque, ni de quien me olvide. Para prometerme que no voy a convertirme en estatua, ni en víctima, ni en el silencio que otros impusieron. Y cuando terminé de escribir, por primera vez desde que llegué, dormí profundamente. Porque ese fue el primer día que dejé de esperar que volvieran, y empecé a pensar en cómo volver yo. Comenzó con algo pequeño. Una taza distinta. Durante el desayuno, tomé la taza azul del centro de la mesa, esa que nadie quería porque tenía una grieta. La enfermera de siempre me miró con cara de desconcierto y dijo: Doña Elvira, esa es la de la reserva. Le traigo otra. Le sonreí. No hace falta.
Me gusta esta. Las cosas con grietas tienen historia. Y ese fue el primer acto de rebeldía. Pequeño, casi imperceptible. Pero para mí, fue un paso. Teresa me observó desde su mesa y, sin decir una palabra, me guiñó un ojo. Ella había notado el cambio. Era mínima, sí. Pero en estos lugares, donde todo está diseñado para que una se diluya en el fondo, cualquier gesto que te recuerde que aún existes, es una revolución. Días después, me ofrecí para leer en voz alta durante la hora de actividades. Antes me hubiera dado vergüenza. Pero esa mañana tomé el libro de la estantería, una novela que ya había leído 1000 veces, y me puse de pie frente a las demás. Mis manos temblaron al principio, pero mi voz no. Y a medida que leía, vi como algunas levantaban la cabeza. Como otras cerraban los ojos, como si viajaran con mis palabras a lugares donde ya no dolía tanto. Después de eso, varias comenzaron a acercarse. Una me pidió que le leyera sus cartas viejas. Otra me contó su historia, la que nunca nadie había querido escuchar. Y yo también hablé. Conté lo de Carolina. Lo del viaje. Lo del abandono sin despedida. No lo dije con rencor. Lo dije como quien abre una herida para que sane con el aire. Una tarde, Teresa me llevó a un rincón del jardín donde casi nadie iba. Allí había un banco escondido entre 2 árboles. Nos sentamos sin hablar por unos minutos, y luego ella me entregó un cuaderno. Tú deberías escribir todo lo que estás viviendo. No para que ellas lo lean, sino para que tú no lo olvides. Lo abrí. Las hojas estaban en blanco, pero me parecieron llenas de posibilidades. Esa noche, mientras todas dormían, me senté bajo la lámpara tenue de mi habitación y empecé a escribir. No empecé con mi hija. Ni con el dolor. Empecé conmigo. Me llamo Elvira. Tengo 71 años. Y estoy aprendiendo a volver a ser mía. Escribí por horas. Cosas que había callado por décadas. Recuerdos que nadie me había pedido, pero que yo necesitaba sacar. Me descubrí llorando, riendo, apretando el lápiz como si tuviera 15 años otra vez. Porque escribir, me devolvió el poder de nombrarme. Y al nombrarme, me devolví el derecho de existir. Esa semana, ya no fui la señora tranquila de la mesa del rincón. Fui la que organizó un pequeño club de lectura. Fui la que enseñó a bordar a las más jóvenes. Fui la que cantó en voz baja una canción que le cantaba a su hija cuando era bebé, aunque ahora esa hija no recordara mi voz. No iba a suplicar amor. Ni presencia. Ni explicaciones. No quería venganza, ni lastima. Solo quería algo más justo, recuperarme a mí. Y aunque el teléfono no sonaba, y las visitas seguían sin llegar, ya no lo sentía como un vacío, sino como un espacio que podía empezar a llenar con nuevas versiones de mí misma. Ese día, al mirar al espejo, supe algo con total certeza. Yo no soy la mujer que dejaron. Soy la mujer que se está levantando. Habían pasado ya más de 3 semanas desde que crucé la reja blanca de la residencia. No contaba los días como al principio. Ya no me dolía el silencio del teléfono. Había aprendido, a la fuerza, que la ausencia también puede ser una maestra. Pero esa mañana, algo cambió. Yo estaba en el jardín, regando las flores secas que Teresa y yo intentábamos revivir como un acto simbólico, cuando sentí el ambiente pesado, distinto, como si alguien hubiera dejado la puerta entreabierta al pasado. Fue una de las enfermeras quien se acercó, nerviosa. Doña Elvira, la buscan en recepción. Mi cuerpo se tensó. No dije nada. Dejé la regadera a un lado, limpié mis manos con calma y caminé por el pasillo con pasos lentos, como si supiera que estaba a punto de romperse algo, o de cerrarse algo para siempre. Cuando doblé la esquina, la vi. Carolina. De pie. Sola. Con la cartera colgando del hombro y el rostro dividido entre la vergüenza y la impaciencia. No traía flores. Ni una carta. Ni siquiera una disculpa en la mirada. Solo una expresión tibia, como quien visita una oficina de correos, no a su madre. Mamá, dijo, como si con una sola palabra pudiera borrar todo. Yo no respondí. Me quedé de pie, observándola. Ella suspiró. Quería verte, y hablar. Vamos a pasar a buscarte este domingo. Para almorzar, aunque sea. Me temblaron los dedos. No por emoción, sino por la lucha interna de no gritarle todas las noches que pasé sola. Todas las mañanas en que me pregunté en qué momento me volví invisible para ella. ¿Y el viaje?
Pregunté con voz serena, sin rabia. Ella bajó la mirada. Fuimos al sur. Con los niños. Lo necesitábamos, estábamos cansados, era por salud mental. Por salud mental. Las palabras me taladraron la cabeza. Como si mi salud no contara. Como si su descanso valiera más que mi dignidad. Como si esconderme en un geriátrico sin preguntar fuera parte del cuidado. ¿Y en qué momento pensaron avisarme? ¿Cuando ya no tuviera memoria suficiente para notarlo? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Carolina parpadeó, incómoda. Mamá, no lo hicimos con mala intención. Es que, tú ya no te estabas desenvolviendo bien en casa. ¿Por qué cocinaba? ¿Por qué cuidaba a tus hijos? ¿Por qué sabía cuando estaban tristes, aunque tú no lo notaras? Sentí que cada palabra me salía desde las entrañas. Ella dio un paso hacia mí. Mamá, no sabía que te iba a doler tanto. No lo sabías porque no preguntaste. No lo sabías porque no quisiste mirarme. Un silencio tenso se formó entre nosotras. Un abismo. ¿Quieres venir el domingo o no? Preguntó finalmente, como si todo dependiera de ese gesto simbólico, como si una comida pudiera reparar lo que se fracturó en el alma. Yo la miré largamente. Vi en su rostro la hija que crié. Vi a la niña que dormía aferrada a mi hombro. Pero también vi a la mujer que decidió que mi vida era un estorbo logístico. Una carga que había que acomodar antes de salir de vacaciones. Respiré profundo. No puedo el domingo, dije con calma. Carolina frunció el ceño. ¿Cómo que no puedes? Tengo club de lectura. Y prometí ayudar a doña Elena con sus ejercicios de memoria. Hay otras personas aquí que me necesitan, y que, a diferencia de ustedes, me miran como si aún tuviera valor. Ella se quedó callada. El golpe no fue violento. Fue suave, pero justo. No dije más. No la abracé. No supliqué. Di media vuelta y regresé por el mismo pasillo por donde había llegado. No lloré. No me quebré. Porque entendí, con toda la claridad del alma, que a veces no se trata de recuperar a los que nos fallaron, sino de recuperar la parte de nosotras que se quedó esperando que cambiaran. Y esa, yo ya la estaba recuperando. Después de aquella última conversación con Carolina, el tiempo comenzó a pasar de otro modo. No hubo más visitas. No llegaron flores, ni cartas, ni siquiera una llamada para preguntar si necesitaba algo. Y aunque durante muchos años eso me habría destruido, algo dentro de mí ya no se quebró. Me dolió, sí. Pero no me rompió. Porque ya no era la mujer que llegó en ese auto sin explicación. Ya no era la madre esperando redención, ni la abuela a la que traían y dejaban como una caja sin instrucciones. Era otra. Una mujer reconstruida con pedazos de dignidad, con las historias de otras mujeres como ladrillos y con su propia voz, esa que había estado escondida detrás de los cuidados y las renuncias, como cemento que todo lo sostiene. Aprendí a habitar la residencia como si fuera mía, pero sin resignarme. La convertí, con otras, en un lugar donde la espera ya no dolía, donde la memoria no era sinónimo de nostalgia, sino de legado. Los lunes eran para leer en voz alta. Los martes, para enseñar bordado. Los jueves, para escribir. Y los viernes, para reír sin culpa. Me hice amiga de los silencios, pero también del ruido de nuestras voces unidas. Teresa decía que todas llevábamos cicatrices, pero que unas aprendíamos a bordarlas con hilos de oro, y otras las ocultaban hasta que se infectaban. Yo elegí bordar. Una tarde, una joven trabajadora social se acercó con una propuesta inesperada. Había estado observando nuestras dinámicas, las actividades, los círculos de lectura, los escritos pegados en las paredes del pasillo, y me dijo: Elvira, estamos lanzando un programa nuevo. Queremos que mujeres con experiencia como tú visiten otras residencias, que escuchen, que acompañen, que enseñen. No como pacientes. Como mentoras. Yo la miré como si me acabara de devolver una parte de mi cuerpo que creía perdida. ¿Y si no sé qué decir? Pregunté, apenas conteniendo la emoción. Solo con estar, Elvira, ya estás diciendo mucho. Acepté. No por sentirme capaz, sino porque había aprendido que el valor no siempre llega antes que la acción. A veces uno dice que sí, y la fuerza aparece después. Me dieron un cuaderno. Y lo llené. No solo con mis historias, sino con las de otras que nunca habían sido escuchadas. Esas mujeres que solo habían sido abuelas, madres, esposas, cuidadoras.
Nunca protagonistas. Nunca la voz que cierra el acto. Las nombré. Las escribí. Las honré. Una de esas mañanas, mientras organizábamos una pequeña obra de teatro escrita por nosotras mismas, me miré al espejo del baño, el mismo donde años atrás me vi por primera vez como una carga, y ya no reconocía a esa mujer apagada. Ahora era distinta. Tenía arrugas, sí, pero también una mirada firme, un gesto suave, y algo en los ojos que brillaba como una vela en medio del invierno, presencia. Me puse una blusa azul, la misma que Carolina dejó en la maleta sin saber que terminaría siendo mi favorita. Me arreglé el cabello con cuidado. No por nadie más. Por mí. Porque me lo merecía. Al salir, vi a Teresa sentada en el jardín. Le sonreí. Ella me devolvió el gesto como si supiera, sin necesidad de palabras, que yo ya estaba en otra etapa. Que ya no vivía esperando una disculpa. Que ya no deseaba regresar a lo que fui. Porque había descubierto algo mucho más grande. La libertad de pertenecerme. Ahora, si alguien llega a preguntarme qué fue de mi familia, si alguna vez regresaron, si alguna vez pidieron perdón, sonreiré con ternura y les diré. Se fueron sin decirme adiós. Pero yo, en cambio, aprendí a decirme hola. Y si me insisten en saber si los extraño, si me dolió, si algún día volví a casa, responderé con la verdad más serena que he aprendido. No me dolió que se fueran. Me dolió que pensaran que sin ellos no sabría vivir. Pero qué equivocación la suya. Porque fue cuando me soltaron, que realmente comencé a caminar. Y así, en la residencia donde alguna vez me sentí olvidada, renació una mujer que no necesitó ser esperada para existir. Una mujer que dejó de ser parte del equipaje. Y comenzó a ser la autora de su propio viaje.